Una pregunta que me hacen con relativa frecuencia es: ¿cuáles son los riesgos de quedar embarazada y tener un bebé después de los 40 años? Hay algunas de mis pacientes y yo escucho a mujeres hablar y piensan que si una mujer está teniendo la menstruación, simplemente puede quedar embarazada, y en realidad no es así. El quedar embarazada es mucho más difícil al ir avanzando la edad y los riesgos aumentan considerablemente, y eso es lo que les quiero explicar en este video. Primero, quedar embarazada. Como les dije hace un minuto, algunas mujeres piensan que simplemente por el hecho de que tienen menstruaciones regulares pueden quedar embarazadas, y en realidad no es así. Para que tengan una idea cómo va disminuyendo la probabilidad de quedar embarazada, vamos a hablar acerca de grupos etarios. Es decir, las mujeres que tienen menos de 35 años, la probabilidad de que queden embarazadas si tienen relaciones sexuales sin protección durante un año es alrededor del 70 al 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos un grupo de mujeres que tienen menos de 35 años y les decimos tengan relaciones sexuales, no se cuiden y traten de quedar embarazadas, 70, 80 de ese grupo de 100 van a quedar embarazadas después de un año. Ahora bien, después de los 35 años, esta tasa disminuye considerablemente y se divide en dos cada año. ¿Qué quiere decir esto? Que si la probabilidad es más o menos 80% hasta los 35 años, a los 36 años es la mitad, es decir, de 80 baja a 40, a los 37 baja de 40 a 20, a los 38 baja de 20 a 10, a los 39 baja de 10 a 5 y a los 40 o de los 40 en adelante es menos de 5, es alrededor del 1 al 2%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un grupo de 100 mujeres que tienen más de 40 años y yo les digo, tengan relaciones sexuales sin protección y traten de quedar embarazadas, de ese grupo de 100, máximo 4 o 5 van a quedar embarazadas. Entonces, el primer obstáculo que yo siempre le digo a mis pacientes es quedar embarazadas. Vamos a suponer que quedan embarazadas y entonces vienen para su primera cita prenatal. Yo siempre divido los riesgos en los trimestres, los 3 trimestres del embarazo. El riesgo del primer trimestre es perder el embarazo. Como saben, esto puede ocurrir con relativa frecuencia. La probabilidad de perder un embarazo antes de los 35 años en mujeres menores de 35 años se ha calculado que es alrededor de un 15%. Eso es bastante alto. Eso es más o menos 1 de cada 6. Así que cuando mis pacientes vienen a su primera consulta prenatal y yo las estoy viendo muy temprano en el primer trimestre, yo sé que 1 de cada 6 va a perder el embarazo y las otras 5 van a tener a su bebé. Entonces esto ocurre con relativa frecuencia. La tasa o la probabilidad de perder el embarazo cuando esa mujer tiene más de 40 años es alrededor del 50%, o sea, 1 de cada 2. Imagínense cómo aumenta considerablemente la probabilidad de perder el embarazo. A veces hay pacientes que me dicen, pero es que yo me cuido y si yo me cuido no pierdo el embarazo, o yo tomo vitaminas. No tiene nada que ver con cuidarse, no tiene nada que ver con las vitaminas, tiene que ver simplemente con cuestiones cromosómicas. La mayoría de los embarazos que se pierden es debido a problemas cromosómicos. Ese es un embarazo que no iba a ser normal y es la forma que tiene la naturaleza de deshacerse de esos embarazos. Entonces, para resumir, el riesgo del primer trimestre, yo siempre digo, es llegar al segundo trimestre, o sea, no perder el embarazo en el primer trimestre. En el segundo trimestre es cuando generalmente se establecen los diagnósticos y se descartan problemas cromosómicos y anatómicos. La probabilidad de que una mujer embarazada de más de 40 años tenga un bebé con algún problema cromosómico es alrededor del 5% o más. Entonces es bastante alta cuando la probabilidad en mujeres menores de 35 años es el 1% máximo. Entonces imagínense cómo aumenta considerablemente las probabilidades de que haya un problema cromosómico. Y también aumentan las probabilidades de problemas anatómicos, porque no todos los problemas son de los cromosomas. Un bebé, por ejemplo, puede tener los cromosomas totalmente normales y puede tener un problema en algún órgano, por ejemplo, una válvula del corazón o un problema en el riñón, etcétera. Ese tipo de malformaciones anatómicas también aumenta la probabilidad considerablemente con la edad. Entonces, en el segundo trimestre es cuando nos tenemos que concentrar en descartar los problemas cromosómicos y anatómicos. Y por último, en el tercer trimestre es cuando generalmente ocurren las complicaciones del embarazo, que son en mayor frecuencia el trabajo de parto prematuro,
la preeclampsia o la hipertensión gestacional, que son dos cuadros muy similares, pero que aumentan considerablemente el riesgo si la mujer tiene más de 35 y aún más si tiene más de 40 años. La diabetes gestacional también aumenta tremendamente el riesgo. Entonces, cuando yo le explico todo esto a mis pacientes, les da como miedo y me dicen, ay, mejor no tengo mi bebé. Claro, el hecho de que aumenten los riesgos no quiere decir que eso es lo que va a suceder. La mayoría de los bebés que nacen de mujeres mayores de 40 años están perfectamente bien, pero si una mujer en realidad lo que está es buscando una experiencia de bajo riesgo, bajo estrés y que no tenga que preocuparse por todas estas cosas y que no tenga que pasar por un mal rato si es que se le diagnostica un problema durante el embarazo, yo siempre les digo que es mejor no inventar y muchas veces les recomiendo no quedar embarazadas después de los 40 años. A veces mis pacientes me dicen, bueno, si viene, viene, no se cuidan, sabiendo que la probabilidad de quedar embarazada natural o espontáneamente es tan baja, es alrededor del 1, 2%, máximo 5%, que prefieren dejar las cosas así. Si quedan embarazadas, entonces ya verán qué decisión van a tomar y cómo van a manejar la situación, pero en realidad saben que esa probabilidad de quedar embarazada es bastante baja y por eso es que prefieren dejarlo en las manos del destino o en las manos de Dios. Si tienen alguna pregunta acerca de este tema, por favor, háganmelo en los comentarios y, por supuesto, síganme en las redes sociales. Hasta el próximo video.